Estás escuchando Viajes al Extrarradio, un podcast de viajes que te marcan. En él hablamos de viajes donde nos perdemos, descubrimos y también sentimos. Yo soy Laura Rincón y soy la creadora de contenido de Dos Ruedas, Dos Pedales, un espacio que utilizo para hablar de viajes en bicicleta. Pero que esto no te confunda, en este podcast hablamos de todo tipo de viajes. ¡Empezamos! Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de la cuarta temporada de Viajes al Extrarradio. Antes de empezar con la entrevista de hoy, que ya os adelanto que os va a encantar, quiero hablaros de algunas cosas que ya mencioné en el episodio de presentación. Una es el patrocinio, pero bueno, de esto todavía no puedo decir nada. Y en el episodio de presentación también os decía que en esta cuarta temporada hemos hecho una colaboración con una empresa de free tours. Una empresa de free tours que ha creado un ciclo viajero precisamente para poder financiarse los viajes en bicicleta. De eso que hablamos mucho en estos episodios, ¿no? ¿Con qué dinero nos vamos de viaje? La empresa se llama Kangaroo Walking Tours y os voy a dejar el nombre en la descripción para que sea fácil encontrarla. ¿Y qué es lo que hacen? Hacen free tours y tours en algunas ciudades de Europa, como por ejemplo Praga. Así que echadle un vistazo a la web y os enteráis en todas las ciudades en las que podéis hacer un free tour o un tour con ellos. ¿En qué consiste la colaboración? Hay un código de descuento, 2 ruedas, 2 pedales, y por cada free tour que reservéis con ese código, a mí me estaréis apoyando. Y si reserváis un tour de pago, vais a tener un 10% de descuento en todos los tours. Y si estáis viajando en bicicleta y queréis hacer un free tour, tendréis ese free tour gratuito, pero tendréis que demostrar que realmente en ese momento estáis viajando en bicicleta. Lo que queremos es fomentar este tipo de actividades entre los cicloviajeros y las cicloviajeras. Ahora sí, vamos con la entrevista de hoy. Tengo aquí conmigo una mujer que lleva viajando desde 2014. Pero de una manera que, si no recuerdo mal, no hemos hablado aquí en el podcast, y es que ella lo hace por mar. Desde ya tengo que decir que desconozco muchísimo todo lo relacionado con veleros y aventuras marinas, pero que estoy deseando que Paula nos lo cuente, porque sí, hoy tenemos en el podcast a Paula, más conocida en redes como Allende los Mares. Bienvenida al podcast, Paula, ¿qué tal? Hola Laura, pues encantada de estar aquí. Bueno, aquí en el podcast siempre hacemos una pregunta al principio, y es, ¿quién es Paula? Pues Paula es una persona que tenía una vida muy convencional y que cuando ya terminó estos pasos preestablecidos de ve al cole, ve a la universidad, se truncó en el momento en que tenía que pasar de la universidad a buscar trabajo. Y en lugar de buscar trabajo, gracias a la crisis, porque yo había estudiado arquitectura, no había trabajo y dije, oye, pues en lugar de irme a otro lugar a trabajar gratis, ¿por qué no voy y vivo aventuras y conozco el mundo? Porque la carrera de arquitectura había sido muy, muy dura y dije, pues voy a conocerme a mí misma, voy a conocer por qué pienso lo que pienso y a conocer el mundo en general. Y gracias a eso, pues me he convertido en una persona muy diferente, me he redescubierto. Y ahora, pues gracias a este viaje que inicié, gracias a la crisis, soy navegante. Vale, pues vamos a ir conociéndote poco a poco porque, bueno, antes de empezar la entrevista me has dicho, oye, que yo no siempre viajaba en barco, ¿no? Que yo antes era mochilera. Entonces, bueno, vamos, si te parece, a que me cuentes un poquito cómo fueron esos primeros viajes y sobre todo cómo descubres tú que viajar en barco o viajar en velero es posible. Sí, mira, yo cuando tenía esta vida convencional de la que hablaba, realmente a mí no me gustaba viajar porque yo relacionaba viajar con ser turista y hacer fotos. Entonces, a mí ir a un lugar urbano y hacer fotos y volver, no, para mí carecía de sentido, ¿no? Entonces, no me gustaba mucho hasta que empecé a descubrir que me encantaba estar en la montaña y pasar temporadas, o sea, irme de viaje a la montaña. Entonces ya implicaba aventura, implicaba ser autosuficiente, pensar un poco y lidiar pues con la naturaleza, ¿no? Estar allí, sobrevivir hasta que vuelves y planificar pues una travesía en montaña. Y eso me encantaba. Entonces hacía muchos viajes de montaña hasta que
gracias a la universidad, hice un viaje a Latinoamérica como una especie, bueno, de intercambio universitario por un año. Solo que allí el verano es en la época en que nosotros tenemos invierno. Entonces, cuando yo fui, tuve como 2 meses de vacaciones. Y esos 2 meses descubrí lo que era ser mochilera, ¿no? Yo ya había viajado un poco de mochilera, pero no de esa manera. Viajé en pareja, viajé sola, con tienda de campaña y por lugares, bueno, yo estuve en Brasil y Brasil la verdad que era pues todo naturaleza, si la querías la tenías, ¿no? Qué guay. Entonces, sí, fue todo un descubrimiento. Ahí vi que me encantaba viajar, casi dejo la carrera. Ahí sí que hice, pues dije, ostras, esto es muy peligroso. Si le hago caso a esto no voy a terminar. Así que volví a España, terminé la carrera y dije, ¡buah! Esta es la mía. Ahora mismo, en este punto de inflexión, es cuando me lanzo a viajar y descubro lo que hay en el mundo y también me descubro a mí misma porque consideraba como que había seguido muy en piloto automático todo sin pensar demasiado. Y dije, yo quiero entender un poco por qué, ¿no? ¿Por qué todo esto y las decisiones que he tomado si son las correctas o no? Y nada, ahí me lancé a viajar, solo que como yo quería volver a Latinoamérica y me dijeron que había gente que lo hacía en barco en lugar de avión, dije, ostras, pues perfecto. Digo, parece o sea, suena bien, a pesar de que no me guste el mar, porque... ¿No te gustaba el mar? No me gustaba el mar en absoluto. Yo soy de una ciudad costera, de Castellón, y yo el mar lo he tenido desde mi infancia adelante siempre, pero no soy una persona de ir a la playa, ni de bañarme en el mar, ni siquiera de hacer vela. Yo veía los barcos en la playa y decía, pero no me resultaba nada atractivo, porque realmente veía que la gente subía unas horas, volvía, decía, se mojan, era incómodo, se movía, no sé, no lo entendía, ¿sabes? Vale, pues Llegaba... oye, partamos de ahí porque yo actualmente pienso más o menos eso, ¿vale? O sea, sí que digo, si tuviese que ir a Latinoamérica, en barco no me importaría, pero el mar me da mucho respeto. O sea, yo no me pongo a nadar en el mar. A mí eso no sé, me da respeto. Así que, oye, igual cuando acabemos esta entrevista, me animo. Pues mira, te entiendo perfectamente. A mí me pasaba eso. Y yo, no sé, como me dijeron que había gente que cruzaba en barco, dije, bueno, digo, a ver, yo creo que puedo aguantarlo. Y entonces, lo que sí que hice antes de lanzarme a hacer un cruce oceánico fue ir al puerto de Castellón y preguntar a la gente, oye, mira, yo quiero ir a cruzar el océano, ¿me podría subir un día a un barco para ver qué tal? Y claro, se medio reían un poco porque decían, pero ¿qué me estás contando? Pero sí que me aceptaron a hacer un par de regatas que no me gustaron demasiado, te tengo que decir, porque hacer regata es hacer una competición durante unas horas un domingo en la que se grita mucho, hay mucha tensión y bueno, me mareaba. No, yo no tenía ni idea, no sabía ni dónde ponerme ni qué hacer, ¿no? Es un poco incómodo, te sientes muy fuera de lugar. Pero aún así dije, bueno, yo creo que puedo aguantar. Y porque yo creía que un cruce era algo similar, claro, no tenía ni idea. Y entonces me fui a Canarias, busqué barco, tardé en encontrar un barco, hice barco stop, ¿no? Que es igual que paras un coche, pues paras un barco y te subes y te vas. Vamos a ir por partes porque aquí yo creo que hay mucho concepto nuevo para todo el mundo. Ya me has mencionado Gran Canaria y a mí ya no eres la primera persona que cuando hablo de viajar por mar me dice que y de cruzar a Latinoamérica van a Gran Canaria. Porque ¿qué es lo que pasa en Gran Canaria? O sea, ¿por qué, por ejemplo, no decides, bueno, pues me cojo un barco desde Castellón? Claro, porque todo el litoral está lleno de puertos, ¿no? Pero no todos los puertos acogen a barcos que van en tránsito. Es decir, sí los cogen, pero hay puertos a los que seguro van a parar veleros que están de viaje y hay otros a los que no. Entonces, Gran Canaria es un punto de paso. Castellón no es un punto de paso. Claro, o sea, Gran Canaria es el sitio para ir si alguien quiere ir a América. Y también hay unos meses donde hay más barcos que otros, ¿eso puede ser? Me suena que lo han comentado alguna vez. Es tal cual. De hecho, si alguien quisiera probar el barco stop,
debería informarse de cuáles son los meses dependiendo de la travesía que quiera hacer, porque ahora la más conocida, digamos, sería desde España al Caribe, es quizá la más conocida en cuanto a oceánica y la más larga, ¿no? Y esos son los meses entre noviembre y enero, más o menos. ¿Por qué? Porque hay unos vientos que ayudan a los barcos a ir en esa dirección. En otras temporadas, pues hay probabilidad de que te pille un huracán. No hay barcos que cruzan por meteorología. Entonces, como no hay barcos que cruzan o son muy, muy poquitos, la temporada buena es de noviembre a diciembre, a enero más o menos. Vale, pues cuéntanos qué es esto del barco stop. Bueno, el barco stop es parecido a hacer hay autostop, solo que en lugar de hacerlo en un coche lo haces en un barco, pero también se junta con couchsurfing, ¿no? Ahora se llamaría Airbnb, que es de pago, ¿no? Pero es alojarte en casa de alguien. ¿Por qué? Porque el velero no solo es un transporte, sino también es una casa, es un hogar. O sea, te están invitando a su casa, realmente. Solo que se transporta. Es casi como si te subes a una autocaravana, ¿sabes? Y pasas allí unos días con alguien, solo que estas veces, un cruce oceánico son semanas. Algo así. Y además no puedes desembarcar. Claro, porque normalmente, sí, es que de España al Caribe no, o sea, aunque quisieses desembarcar, no hay un punto de tierra entre medias. O sea, según la ruta sí que es normal desembarcar. No, depende, claro. A ver, si fuera una travesía en la que hay costa de por medio o alguna isla de por medio, a lo mejor puedes desembarcar. No siempre, no siempre que hay tierra al lado puedes puedes bajar. Pero, por ejemplo, si hicieras barco stop por el Mediterráneo, pues habría más puntos donde poder decir, hey, que aquí, para que me bajo. Vale, vamos a volver a ese momento de Gran Canaria que nos estabas contando. Tú vas allí y te pones a buscar un barco para hacer barco stop. Uh-huh. Entonces, con toda mi buena intención, pero sin experiencia, busco barco. Yo iba con mi pareja entonces y ser dos, pues no conviene. Siempre es mejor ser uno, ¿no? Por el espacio en el barco. Pero bueno, aún así, nosotros lo intentamos y a las 3 semanas de estar allí, o sea, fueron más de 20 días, buscando barco, encontramos uno. Tuvimos muchísima suerte. Nosotros fuimos 5 en total, el capitán y 4 barcos topistas que nos conocimos allí y la travesía fue fantástica. Entonces yo allí cambié mi perspectiva con respecto a lo que era navegar y el estar en barcos, que para mí me parecía una tontería, cambió muchísimo porque descubrí que era muy similar a la montaña, que era lo que también me gustaba mucho, ¿no? Bueno, implica una autosuficiencia 100%, además de entender un velero, ya no solo eres tú, tienes que lidiar con todo lo que te viene y poder solucionar. A mí lo que me cautivó no solo fue el estilo de vida, de vida a bordo de un navegante que va con su casa a cuestas, sino también muchísimo el rol del capitán. Yo lo que descubrí allí fue que es una persona que sabe un poco de todo y independientemente de que no sepa de un tema, tiene que poder solucionarlo. Y a mí eso dije, joder, es que estas personas son de otro mundo. Yo me encantaría ser así. Pero bueno, eso fue poquito a poco. A mí me encantaba, o sea, yo no quería ni dormirme. Decía, ¿pero esto qué es? Era como alucinante día y noche. Para mí era muy, muy bonito. También es verdad que yo diría que si hay alguien que está escuchando y le apetece hacer esto, primero que se informe. Porque una travesía oceánica puede llegar a ser muy dura porque no te puedes bajar. Entonces, como no te puedes bajar, como no sepas, tener mucha vida interior, porque ahora está cambiando y a lo mejor se puede tener internet, pero en general no se tiene internet, no se tiene cobertura. Pasas 20 días con desconocidos, en un espacio muy pequeño, todo se mueve. O sea, yo lo pinto idílico porque para mí fue idílico. Mi experiencia fue muy buena. Sí, pero hay que tener una capacidad de adaptación fuerte y saber y tener claro a qué es a lo que te estás enfrentando. Y dentro del barco, si no me confundo, cada persona tiene una función, ¿no? Puede llegar a ser. En nuestro caso no había nada, no nos explicaron nada, no entendíamos nada de lo que estaba pasando. Fue un poco
quédate, o sea, hacíamos guardias, que es vigilar el barco, pero no teníamos ni idea de lo que teníamos que hacer, no nos explicaron. Yo creo que ahora, sabiendo lo que sé, podríamos haber aportado muchísimo más en ese primer viaje. Pero como no nos explicaron nada, pues yo creo que de cara al capitán quizás hasta fuimos un poco vagos, porque es que no entendíamos lo que teníamos que hacer. Entonces nos pasábamos el día leyendo, escribiendo, hablando, reflexionando, bebiendo un poco de vino, un poquito de... No sé, era como... La verdad que fue fantástico. Sí, la pura vida buena. Y luego a mí me fascinaba todo lo que hacía el capitán en cuanto a navegación, en cuanto a meteorología. Entonces yo estaba, cada vez que él miraba algo de la mesa de cartas, ¿no? De donde veía toda la información, yo, ¿y ahora qué miras? ¿Y ahora qué tal? Y era como, vamos, para mí fue espectacular. Yo a raíz de ese viaje decidí seguir viajando en barco. O sea, para mí fue un antes y un después. Yo iba a ser solo un transporte y seguir viajando en tierra por donde fuera. No, tampoco tenía un destino fijo. Y ahí dije, ostras, no. Dije, yo continúo en barco. Yo voy a intentar ver qué es esto, porque me encantó. Y a raíz de eso, seguiste haciendo barcos top. Sí. Tuve mucha suerte porque después de ese gran viaje oceánico viví otro tipo de navegación, que es la de estar fondeada, que es estar tirando, o sea, tiras el ancla, paras el barco en unas islas muy idílicas, realmente idílicas del Caribe, que se llaman San Blas, en Panamá. La verdad que eso fue para mí también un descubrimiento, porque yo había vivido lo que era estar en movimiento continuamente y de repente viví lo que era estar parada todo el tiempo, casi todo el tiempo, porque conseguí un trabajo de cocinera en un barco. Entonces recibíamos personas que estaban de vacaciones, les dábamos un paseíto, pero luego era realmente estar en el barco en un lugar muy privilegiado. Yo estuve 8 meses allí, wow. Viviendo en el barco, y entonces había una comunidad de navegantes que hacíamos pues barbacoas en la playa, íbamos a pescar, era como todo lo que te puedes imaginar de una película tipo, pues eso, que pinten muy bien lo que es la vida en unas islas y en un barco, pues viví pues eso durante 8 meses. Claro, yo ahí salí fascinada entre la navegación que me había encantado y esa experiencia que era muy contrapuesta, pero que era muy parecida, bueno, era de mar. Dije, ostras, a mí esto me está gustando demasiado. Y ahí ya llevaba mucho tiempo fuera de casa, la verdad. Y dije, ostras, yo soy arquitecta, me pesaba muchísimo el que dirán, todo lo que había hecho antes, ¿no? Y dije, tengo que volver a casa. Y bueno, yo ya he vivido la aventura de mi vida y ya me vuelvo y busco trabajo y ya está. Y soy arquitecta y ya está. Que es lo que me han dicho toda la vida que tengo que hacer. Claro. Te imagino que eso no pasó. Volviste a casa. Lo intenté, sí, lo intenté. Yo llegué extasiada, o sea, yo llegué con una energía, con una felicidad, totalmente desconectada de las tecnologías. A ver, yo en ese gran viaje, que para mí fue como era el viaje de mi vida, yo decidí hacerlo sin teléfono. Entonces, no tenía teléfono, no tenía ordenador, vivía el presente 100%. Entonces yo volví y ahí ya, pues la gente ya, bueno, estamos hablando de hace 10 años, ya había WhatsApp, ya había redes sociales. Y yo me acuerdo de mirar a la gente diciendo, ostras, están como adictos al teléfono en esa época, ¿sabes? Que, claro, yo había vivido en un entorno tan natural que sin zapatos, sin olores, sin... Bueno, naturaleza plena. Entonces, para mí, volver fue como, ostras, cómo me aprietan los zapatos, todo huele a un montón de cosas, ¿no? Las colonias, los detergentes, todo. Los teléfonos, para mí era una invasión a la intimidad tremenda. Claro, y todo esto, pues gradualmente te vas acostumbrando otra vez. A lo que no me acostumbré era en vivir entre 4 paredes. Yo veía mucho hormigón, muy poca libertad, y al final pues lo intenté un poco hasta que dije, mira, yo no puedo más. A mí me ha encantado lo que acabo de vivir y quiero ser capitana. Yo quiero ser esas personas que he visto tan capaces y tan resolutivas y vivir como viven ellos. En ese momento te tengo que decir que aunque parezca que hiciera muchas cosas, yo no tenía ni idea, ¿eh? No tenía, o sea, para mí era comenzar de principiante otra vez y volver a empezar y decir, venga, pues ahora a vivir muchas millas, o sea, a tener mucha experiencia
para luego sacarme titulaciones para cuando me vea capaz empezar a ser capitana, sin entender muy bien lo que iba a hacer, ¿eh? Pero dije, así no me quedo, por lo menos lo intento. Claro, y tú todo esto lo seguiste haciendo, tú, o sea, tú seguiste viajando siempre haciendo barco stop. O sea, barco stop ha sido para ti tu forma de moverte por el mar, siempre. Sí, también es que era un barco stop, es un barco stop mezclado con ya oportunidades laborales, porque buscaba pues a lo mejor traslados, aunque no me pagaran, también ya empezaba a no buscar nada vacacional, ¿eh? Era pues, bueno, me iba sacando titulaciones también mientras, pero pues buscaba, pues llevan un barco del punto A al punto B, yo me apunto, pues ahora vamos, no sé, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, y era como yo buscaba cada vez cosas que fueran un poquito más difíciles y que me desafiaran un poco más. Y había cosas que yo decía, ¡buah! Yo no voy a poder hacerlo. Todo esto en inglés. Claro, yo no aprendí a navegar en español en ese momento. Y bueno, y en ese momento sí que, a pesar de no tener redes sociales, lo que sí que tenía era un blog escrito, sin fotos ni nada así, pero era un blog en el que yo iba contando, sobre todo a mi familia, lo que iba experimentando. Porque como no tenía teléfono y no tenía, pues yo por email, o sea, al principio la idea fue email, pero luego dije, bueno, por el blog voy subiendo cositas y que vayan viendo lo que voy haciendo. Y ese se llamó Allende los Mares. Ay, de ahí nace Allende los Mares. Ahí nace Allende los Mares, que de hecho el nombre me lo propuso mi madre. Pero yo no tenía ni idea, de verdad, de que iba a ser algo náutico. Para mí era historia personal, de crecimiento personal, pero empezó a seguirlo gente que navegaba y gente que viajaba. Eso sí que estaba como también, cuando empecé a ver que había personas que leían este blog, yo dije, vale, bueno, pues a lo mejor si alguien más quiere probar esto, porque yo estaba agradecidísima a todo lo que estaba viviendo, y digo, que más gente lo pruebe. Claro. Porque esto es fantástico. Entonces, pues iba contando un poco cómo se podía ir haciendo, desde la perspectiva de aprendiz total y de no tener ni idea de la vela. Vale, voy a rebobinar un poco porque ahora estaba también pensando que hay un par de cosas sobre el barco stop que me hubiese gustado preguntarte y que me las he saltado. Una es, claro, tú dices que fuiste a Gran Canaria, que estuvisteis 20 días buscando barco, pero ¿cómo buscas un barco? O sea, hay una página web, tú vas y preguntas a la gente en el puerto, o sea, ¿cómo funciona eso? Pues hay varias maneras de poder buscar un barco que te lleve a otro lado. Es estar presencialmente en el sitio de paso, que eso es lo que yo hice en Gran Canaria. Entonces yo colgué carteles tanto en tablón de anuncios como en los bares, hacerte notar, es decir, decirle a la gente qué es lo que quieres y qué es lo que estás buscando, preguntar, y luego lo que sí que no recomendaría hacer es ir a los barcos a tocar a la puerta de los barcos, porque realmente, aunque parezca un barco y para el desconocimiento de muchas personas que crean que solo es como un transporte, es la casa de la gente. Entonces es como si te van a la ventanilla todo el rato en tu casa o a la puerta y dicen, oye, hola, ¿puedo entrar? Quiero entrar a tu casa e ir contigo. ¿Sabes? Es un poquito invasivo. Entonces, eso sí que no recomendaría hacerlo, pero sí hacerte notar y decírselo a la gente que está en los bares y en poner anuncios. Pero luego, la otra manera también es por internet, que cada vez creo que es lo que mejor funciona. Hay varias páginas web en las que tú te creas un perfil como tripulante y hay perfiles de barcos que buscan tripulantes. Entonces ahí tú ves las posibilidades que tienes tú, aunque no tengas experiencia en navegación, tú siempre puedes venderte de otra manera, ¿no? Pues si tienes nociones de fotografía o si tienes nociones de mecánica, sobre todo tema barco, pero como creo que aquí quien nos va a escuchar, pues a lo mejor no tiene tanta experiencia, pero sobre todo, si tienes experiencia en navegación, te van a coger antes. Mecánica, electricidad, todo esto, pues siempre viene bien una mano. Pero si no tienes estas nociones, pero tienes otras como audiovisuales, a todo el mundo le encanta tener un regalo final del viaje, ¿no? Como un recuerdo. O cosas que sumen como la música, la cocina. Todo esto puede ayudar a poder embarcar más fácilmente. Luego, en cuanto a género, pues es más fácil embarcar como mujer que como hombre, generalmente.
¿Ah, sí? Esto también hay que tener un poco de cuidado porque lo que sucede todavía es que hay, te diría que el 99,9% de personas que tienen un barco son hombres. Entonces también pues mucha gente pues está muy sola y pues también buscan pareja o simplemente tener un buen rato, que quien quiera está bien, pero simplemente tienes que saber que eso sucede. Y tienes que entender perfectamente por qué te quieren en el barco, cuál va a ser tu rol o qué, o cómo puedes ayudar o cuál es un poco ese intercambio. Sí, dejar las cosas muy claras antes de embarcarte. Muy claras, sí, sí, sin vergüenza ninguna, tú preguntas y siempre recomendaría que se leyeran si se tienen reseñas de esa persona o si se puede tener una reunión por videollamada y conocerse y ver qué tal, porque al final es Ujú. convivencia y tiene que cuadrar también esto. Vale, independientemente de esto Mm. que has dicho, ¿tú recomiendas hacer barco stop a otras mujeres? Sí, sin ninguna duda. Claro, a ver, yo, ¿cómo no lo voy a recomendar si yo, para mí ha sido mi vida? Claro, pero es lo que quería escuchar de ti. Lo que pasa es que mira, yo venía, que yo ya había hecho mucho couchsurfing, tanto como anfitriona como huésped. O sea, yo ya sabía lo que era entrar dentro de una casa de alguien que no conoces. Había hecho autostop, había viajado un poco sola antes. Entonces, todo esto no me causaba ninguna... O sea, es que nunca me lo planteé. Yo creo que tuve mucha suerte también, Hmm. ¿eh? Porque podría haberme pasado algo porque es que ni siquiera me lo planteaba. Pero simplemente con un poco de cuidado y sentido común, yo creo que, vamos, que ningún Obviamente, problema. bueno, yo creo que también todas las mujeres cuando viajamos tenemos en cuenta pues todo lo que nos puede pasar alrededor y entonces somos conscientes de que si vamos a meternos en un barco con gente vamos a preguntarles, ¿no? Y lo que tú decías, ¿no? Le vamos a pedir toda la información y vamos a dejar las cosas claras antes de embarcarnos. Pero bueno, vamos a seguir donde estábamos antes. Ya dices que tú sigues viajando por mar, sigues trabajando, sigues haciendo transportes y quieres seguir aprendiendo porque tu objetivo es ser capitana. O sea, ¿cómo sigues haciendo esto, no? O sea, es que yo aquí sí que estoy como muy perdida. Yo sé que has tenido un montón de roles dentro de los barcos, pero no sé exactamente cómo funciona. No sé si tú haces un transporte y entonces en ese barco tienes un rol, luego te bajas del barco y tienes que buscar otro, si de vez en cuando también repites con otros barcos. Ahí ando perdida. Yo andaba igual de perdida, ¿eh? No te creas que hay como un camino establecido. Mira, igual de perdida que dices que estás, yo estaba igual, yo pues simplemente pues iba mirando en estas páginas web porque, que mira, si para alguien que quiera intentarlo es Crewbay, o sea, crewbay.com y luego findacrew.net, esas dos son muy buenas y estas te permiten buscar tanto recreativo como profesional. Es decir, buscar cosas más vacacionales o cosas más de traslados y algo así, ¿no? Entonces, vas viendo las posibilidades. También cuidado a quien las esté mirando, porque quien quiera hacerlo, como tiene una mente muy abierta y quiere hacerlo, le va a parecer todo fantástico. Porque a mí lo que me pasaba es que yo iba una tras otra y decía, yo quiero irme aquí, yo quiero irme aquí, yo quiero esto, quiero lo otro, ¿no? Y entonces llega un momento y dices, uy, espera, a ver, vamos a poner líneas rojas, vamos a ver qué es lo que conviene, qué es lo que no, ¿no? Al final hay muchas posibilidades, pues vas cribando con respecto a lo que tú quieres, ¿no? Hay muchas, de verdad. Entonces, pues vas mirando poco a poco. También, si nunca lo has hecho, es más difícil Claro. entender qué es lo que quieres, ¿no? Entonces, claro, es mucho más difícil, pero poco a poco. También diría que a quien lo quiera intentar y no le salga bien, porque puede no salir bien, es una convivencia. Las convivencias, pues, no sé, también depende mucho de la meteo, ¿no? Si tienes mala mar o si el velero se rompe mucho, que eso también pasa mucho. Depende de la actitud que haya en todo el grupo, pues puede llegar a salir muy bien y todo se magnifica dentro, es como un gran hermano. Entonces, lo que sale bien sale espectacularmente bien, pero luego lo que sale mal se hace muy grande dentro de un barco, ¿vale? Porque no tienes otras referencias y de repente pues todo es como una montaña, haces de un granito de arena una montaña y dices, ostras, no me vuelvo a subir en barco en mi vida. Pues yo os diría que le deis una segunda oportunidad si esto pasara. Puede pasar, se pasa muy mal, pero luego es que es tan bonito cuando va bien,
que hay que darle una segunda oportunidad. Entonces, existen estas páginas y yo lo que iba haciendo era buscar, mi objetivo, como era crecer como navegante, yo lo que buscaba eran travesías cada vez más desafiantes. Pues si había hecho una de una semana por un mar un poquito tranquilo, pues decía, ostras, pues a ver si puedo conseguir una por un mar un poquito más movido, a ver lo que es. O un rol un poquito con más responsabilidad, ¿no? Obviamente nunca de capitana, pero a lo mejor ya de segunda para algunas travesías que yo decía, pues no tengo ni idea, ¿sabes? Pero bueno, te cogen, te van cogiendo, vas pasando y tienes que ser súper franca. Una vez dentro del barco tienes que, de verdad, lo que tú crees que eres capaz y tus limitaciones, porque creces muy rápido, porque te tienes que crecer muy rápido, porque ahí estás a merced de la naturaleza, pero es bueno que todo el mundo sepa tus limitaciones para ir creciendo poco a poco y no excederte en la responsabilidad, porque es que puede salir muy mal. Y lo que hice pues fue un poco eso, hasta que de repente yo dije, ostras, me veo relativamente preparada para yo llevar un barco. Ya, eso fue como a los 2 años, más o menos, o 2, sí, yo creo que fue a los 2 años que había navegado mucho, ¿eh? No fueron 2 años de navegar solo un mes al año. Había navegado un montón, había dejado todo de lado, es decir, yo la montaña me encanta, pues no la pisaba, vamos, cero de nada más que fuera a navegar. Entonces me lo tomé muy en serio y al final dije, vale, yo ya creo que estoy preparada para llevar un barco. Entonces decidí alquilar uno, pero los precios son carísimos, carísimos. Para alquilarlo yo sola, carísimo. Para alquilarlo en grupo sale casi mejor que alquilar un coche y un hostel, ¿vale? Porque es que tienes todo en uno. Sí, lo digo para quien lo quiera probar, que un grupo de 10 le sale perfectamente lo de alquilar un barco. Pero claro, yo no tenía amigos que quisieran navegar, no tenía con quién. Entonces lo que decidí es poner un anuncio como barco en estas páginas web donde yo siempre veía los barcos anunciados. Dije, vale, me hago uno como barco e invito a otros viajeros a que vengan al barco. Y mi anuncio fue, va a ser mi primera vez como capitana. Por favor, no me digáis lo que estoy haciendo bien y lo que estoy haciendo mal, a no ser que veáis que vuestra seguridad está en peligro. Digo, pero quiero probar y ¿quién se apunta? ¿No? Y la verdad que fue una pasada porque vino, pues fue súper multicultural. Vino era de Nueva Zelanda, otra de Australia, un turco, un griego, ya no me acuerdo más, un español. Fue alucinante. De verdad, nos lo pasamos todos impresionantemente bien. Algunos no tenían ni idea, otros sí. Y la verdad que me dio mucha seguridad saber que había alguien más que sabía. Yo, a ver, ahora viéndolo con perspectiva, sabía muy poquito. Pero bueno, yo ya me sentía preparada en ese momento. Entonces, bueno, hay que lanzarse, ¿no? El momento sí, al final, perfecto, si lo pospones siempre, pues claro, no acaba saliendo. el momento perfecto no llega. Entonces hay que buscarlo. Lo busqué, lo encontré, propuse esto, salió estupendamente y dije, oye, esto lo voy a hacer más veces, porque para mí era un aprendizaje brutal. Yo no dormía, o sea, tiene que gustarte mucho eso, ¿eh? Porque no dormía, pero era como súper, súper guay, porque es que estaba aprendiendo cada minuto. Y bueno, pues vas haciendo. Y así es como empecé y luego decía, vale, pues ¿qué isla quiero conocer o qué lugar quiero conocer? Pues voy a lanzarme, voy a ahora alquilar un barco aquí, ¿quién se viene? Y entonces pues iba haciendo esto. Al final te vienen amigos, pero al principio nadie quiere venir contigo de tu entorno así conocido. Sí, al principio eres el bicho raro. A mí me pasa con la bici. Al principio todo el mundo me decía, ay, la bici, y ya he convencido a unos cuantos para que vengan conmigo alguna vez. Claro. Si una vez lo ven y ven que es medio seguro, dicen, bueno, venga, vale. Vamos a ver, sí. Vale, vamos a ver cómo es un día en un barco. Pues un día en un barco, bueno, puede cambiar mucho, depende de si estás con tranquilidad en fondeo, que era lo que comentaba de estar en un lugar más parada, ¿no? Tienes el barco, lo paras, te bañas, si es verano. Por ejemplo, verano en el Mediterráneo es muy apetecible o en el Caribe porque tienes la navegación y también lo que ofrece luego de tirar el ancla y estar parado y bañarte en aguas que son estupendas. Por ejemplo, el Caribe es que
Es muy bonito para bañarse. Y luego el poder conocer lugares que de otra manera es bastante más difícil. Por ejemplo, las islas griegas, tú vas de isla en isla y tú puedes elegir cuándo, cómo, dónde, ¿no? Entonces, pues vas eligiendo poco a poco dónde ir y cómo ir y cuándo. Es fantástico. Entonces, un día en un barco es un poco también, depende del ambiente a bordo. Si las personas pues son sanas, pues comer muy sano, muy bien, hacer algo de ejercicio, navegar un poco y es que depende del grupo. No, luego pues hay gente más fiestera que después es más nocturna, ¿no? O algunos ven más el atardecer, otros ven más el amanecer. Y luego pues hay otros días en barcos que son más de pura navegación, ¿no? Entonces esto cambia mucho, es muy diferente la navegación costera de estar yendo de cala en cala o de bahía en bahía a la que es de travesía en la que te tienes que mover pues por sitios que están más lejanos. Supongo que será algo así como si en autocaravana vas pues de una capital a otra o vas por pueblecitos, es que no sé. Claro. ¿No? No, sí, sí. Vale, pues vamos a coger como ejemplo cómo es cruzar el Atlántico, ¿no? Que yo creo que es una de las rutas más populares para viajeros que quieren quizá iniciarse. Y dime qué se come y cómo se planifica la comida para, por ejemplo, una travesía que sea de cruzar el Atlántico. Vale, mira, pero déjame hacer un apunte porque acabas de decir que es la más, no sé cómo lo has expresado, has dicho, es la más conocida o la más popular entre viajeros que quieran comenzar. Yo, a todos los viajeros que quieran comenzar, no sé si les diría que un cruce del Atlántico es la mejor opción. Yo lo hice así, pero no creo que sea para todo el mundo. E incluso a personas que navegan ahora conmigo, tampoco les recomendaría un cruce del Atlántico. Es una navegación súper introspectiva en la que día y noche navegas y te tiene que gustar mucho. Entonces, tienes que tener mucha vida interior. Vale. Las otras maneras de navegar, que son costeras o entre islas, son mucho más interesantes porque combinan muchas más cosas. Entonces, para quien quiera comenzar, que lo tenga claro, que el cruce del Atlántico suena idílico, pero hay muchas otras maneras de navegar. Pero volvamos. Vale. Es lo que he escuchado. No, es que cuando alguna vez he conocido a algún viajero que había hecho o sea, que había viajado en barco, es cierto que todos los que he conocido o con los que he tenido este tipo de conversación, todos me hablaban de el cruce atlántico, pero es verdad que la gente que yo he conocido era gente que no quería coger aviones, que bueno, pues que al final utilizaba el barco como mero medio de transporte. O sea, no he hablado con nadie como tú. Pero Claro. esto que me dices, es que me parece súper interesante, porque es que realmente viajar entre islas es que tiene que ser súper atractivo. Súper bonito. Súper bonito. Y Claro. además te da una libertad. Eso sí que es sensación de libertad. Sin embargo, el cruce del Atlántico puede no proporcionarte sensación de libertad, porque no puedes salir de allí, ¿sabes? Entonces, entre islas es que lo tienes todo, porque navegas, pero luego también puedes salirte un ratito, que a veces apetece, ¿no? Y Claro. ir a caminar, ir a conocer, ir a nadar, o sea, puedes hacer lo que quieras. Sin embargo, un cruce del Atlántico solo puedes estar en el barco con las personas que estás navegando, bajo las condiciones que te toquen, hasta llegar. Y lo pinto así un poquito feo para que la gente también no lo idealice, porque a mí me encanta y yo he hecho varios cruces del Atlántico ya, o sea, he hecho cinco cruces oceánicos, 3 en el Atlántico y 2 en el Pacífico, y repetiría, o sea, a mí me encanta y sí lo recomiendo, pero solo a las personas que tengan claro a lo que van y que sepan que les va a encantar, porque si no... Sí, no, súper buen apunte, súper buen apunte. Pero A mí, volvemos, por lo vale, te cuento menos... lo de la comida, va. Mira, Vale, pues sí, eso, ¿qué se come y cómo lo planificas? la planificación es relativamente fácil, pero también es fácil equivocarse. Es decir, mira, tú dices, vale, somos 5 personas, va a durar máximo 20 días, a lo mejor, ¿no? Pues 5 por 20 días, desayuno, comida, cena, más algo de picar y haces, pues, a lo mejor si quieres repetir cada semana los mismos menús o no, pues haces una tabla de menús y ya sabes lo que tienes que comprar. Más o menos, ¿vale? Lo que Claro, pasa es pero que no luego, puedes llevar comida fresca. claro, tienes que tener en cuenta cuánto espacio tienes en el barco porque tú no puedes guardar todo lo que quieres. Es decir, si vas a hacer pasta, que es algo a lo que puedes recurrir, a lo mejor conviene que compres
más espaguetis que macarrones porque ocupan más volumen, ¿no? Cositas Vale. así. Pero luego, por ejemplo, es mejor comprar repollo que lechuga porque el repollo dura una barbaridad, pero la lechuga no. Hay truquitos para mantener la comida fresca que dure un poco, pues no comprarás bananas o solo para los primeros días, pero sí muchas manzanas que duran un montón, ¿no? Pues bueno, te vas haciendo. Entonces tienes que saber cuánto espacio tienes en el barco, cuánto espacio de refrigeración tienes en el barco y viendo un poco esto, pues te ajustas. No puedes comer lo que quieras. Pero vamos, que no se come mal y se come mucho. De hecho, se come mucho porque entra un poco la desidia en un cruce del Atlántico, ¿no? No tienes tanto que hacer, pues al final, ¿qué haces? Pues comes. Sí, en casa cuando estás aburrida dices, bueno, voy a abrir la nevera a ver qué tengo. Pues eso, pasa mucho. Y encima, si alguien lo fomenta en el grupo, pasa más. Vale, ahora me gustaría que nos hablases de alguna de las travesías que has hecho. Seguro que tienes alguna que te ha marcado especialmente. Hay muchas, muchísimas. Es que sí, porque marcan de manera muy diferente, ya sea por la experiencia o crecimiento personal, por el grupo, que también al final un viaje al final es las personas con las que lo compartes, y si ha sido fantástico con esas personas, da igual que estés en un sitio A o B, que te va a encantar. Y luego también, pues a nivel de desafío, pues por ejemplo, la Antártida, que es uno de los lugares así más remotos en los que he estado, es subir mucho de nivel. La verdad que ha sido de los sitios más alucinantes en los que he podido navegar. Pero tiene que ser complicado también. Ahí sí que tienes que tener, no sé, entiendo que cierto conocimiento. Sí, bueno. Yo me imagino la Antártida, o sea, mi imaginación es el Titanic, un iceberg. Pues mira, sí que hay barcos grandes. Yo he ido siempre en velero, pero hay cruceros en la Antártida. O sea, igual que los ves en Mallorca, los ves en la Antártida. Y luego, para ir en velero, esto que has dicho de, bueno, tienes que saber, ¿no? Pues depende. Si vas como pasajero, no hace falta que sepas, pero si vas como tripulación profesional, obviamente sí. Yo voy como tripulación profesional y, bueno, me adelanto como sorpresa aquí en este blog. Mira, yo en noviembre de 2014 me inicié como barcostopista y en la navegación, y en noviembre de 2024, es decir, justo cumplen 10 años, va a ser mi primera experiencia como capitana en la Antártida. O sea, estoy... ¡Wow! La verdad que estoy muy, muy contenta, muy contenta. Me siento preparada. Yo he ido ya a la Antártida 3 veces como segunda a bordo, entonces ya sé lo que es. La verdad que cambia mucho ser la segunda responsable que la primera, pero bueno, muy, muy contenta. Muy contenta, sí. Qué guay. Bueno, 10 años después y con todo lo que has ido haciendo, o sea, yo estoy segura que estás preparadísima y que lo vas a disfrutar un montón. Qué guay. Sí, sí, sí. Vale. Y luego seguro que tienes un montón de anécdotas que te han pasado navegando. No sé si te acuerdas ahora mismo de alguna que te apetezca contar. Bueno, sí, así como anécdotas de, por ejemplo, mal tiempo, o de personas, o de... Un poco de todo lo que se te venga a la cabeza ahora mismo. Hay tantísimas. Es que, a ver, tanta gente en un barco, tantos días, tienen que pasar muchas cosas. Sí. Yo qué sé, no sé, algo que se os haya caído por el barco, algo que Mira, os haya ocurrido, no sé. De estas primeras veces que alquilé el barco, estaba pues con mi hermana y unos amigos. La verdad que yo lo recuerdo como un periodo impresionantemente bueno, tanto de grupos de personas con las que navegué, como de crecimiento personal y profesional. Alquilé un barco, era el último día, y yo normalmente, como sabía muy poquito, pues nunca bebía, me cuidaba un montón, casi no dormía, y en la última noche dije, ¡buah! Digo, me siento bastante preparada. Fondeamos en un sitio muy estrechito y dije, vale, muy buen tiempo, todo perfecto, en Grecia. Dije, venga, va, pues vamos a terminarnos lo que teníamos en el barco, ¿no? Y empezamos a montar una fiesta ahí tremenda, y eran italianos y españoles. Entonces hablábamos ahí una mezcla de idiomas que no nos entendíamos mucho. Y de repente llegó sin previsión una tormenta que se llaman vientos catabáticos, que caen de la montaña como muy rápido. De repente la cortina de la cortina de agua que se crea por esa tormenta, no ves absolutamente nada.
y de experiencia de navegación solo estaba yo y ellos estaban pues aprendiendo un poco conmigo, pero no sabían mucho, ¿no? Entonces, entre la mezcla de idiomas, que no nos lo esperábamos, que ya estábamos ahí bebiendo un poquito, y yo decía, Dios mío, o sea, nos vamos a hundir, no, o sea, directamente nos vamos a hundir. Y empecé, bueno, a ver, sujetaros porque podemos chocarnos contra las rocas, que sepáis, yo avisando a todo el mundo ya que de la catástrofe, y digo, así que, por favor, cogeros todos bien en el barco, digo, vamos a intentar salir de aquí, pero que sepáis que también existe la posibilidad de hundirnos, ¿vale? Porque no veía nada, no entendía nada de lo que estaba pasando. Ahí se navega, pues igual que navegas como con Google Maps en un coche, en el barco también. Entonces yo cogía mi móvil y no tenía batería. Y entonces le decía al italiano, enchufa el móvil, enchufa. Y él, ¿qué se enchufa? ¿Qué es? No, porque él no entendía nada. Y yo decía, Dios mío, esto nos vamos a hundir. Digo, esto no tiene arreglo. El ancla no salía. Estábamos además atados con varias cuerdas por detrás del barco, a unas rocas. Yo corté las cuerdas, las dejé allí y entonces arrastraba el ancla porque no salía, porque se estropeó una cosa que hay que saber dónde está, ¿no? Un botón del ancla que no salía y yo decía, Dios mío, o sea, nos hundimos. Y conseguí salir del sitio, todos en plan, no entendían absolutamente nada de lo que estaba pasando, no se veía nada y eso... Lo bueno de esas tormentas es que pasan muy rápido. Entonces, de repente salimos, volvió a salir la luna llena, que había encima luna llena, y yo decía, Dios mío, ¿ahora? ¿Ahora? Sí, no, pues porque esto pasa muy rápido. Pero claro, cuando te pilla, no sabes muy bien qué hacer. Y nada, conseguimos salir. Y claro, tú imagínate la euforia de haber conseguido salir con un fiestón luego otra vez. Claro, y eso hace pues mucha unión de grupo. O sea, siempre nos acordamos de eso, ¿no? Del viaje, de ese viaje, pues de esas, y de esas hay un montón al final. Que, bueno, Qué guay. Sí, es muy bonito, de verdad es muy, muy bonito. A mí he de decir que me están dando ganas de probarlo. Igual, pues eso, un cruce atlántico no, pero una travesía así por islas suena muy bien. Mira, es muy desconocido, porque entre los viajeros es súper desconocido, pero lo que puedes llegar a gastarte en hostel entre 10 personas, tú suma toda la cantidad total, 10 personas en hostel 7 días, más 7 días de comer por ahí, si es que se come por ahí, luego, o súper, da igual, pero lo que de comida más de transporte, todo eso lo tienes en un barco, porque en un barco tienes cocina, tienes cama y tienes transporte. O sea, es que lo tienes todo y tienes, o sea, de verdad es muy divertido. Entonces, no sé, yo creo que se desconoce muchísimo entre el mundo de los viajeros. Muchísimo. Y es alucinante lo que te puede proporcionar, porque además que es que te da mucha libertad. Sí que hay una barrera de entrada que es el saber navegar, porque una persona al menos ha de saber. Entonces, cuando se alquila un barco, siempre te dan la opción de alquilar con patrón o sin patrón. Entonces, si nadie de ese grupo sabe, pues habría que incluir a una persona más en ese grupo, que es el patrón, ¿no? O la patrona. Y eso es lo que yo he hecho durante un tiempo, pero un poco de manera como por mi cuenta, ¿no? Yo decía, bueno, pues ahora voy a alquilar aquí, ¿quién se viene? Bueno, pero muy guay. Sí, lo hacía con gente que viajaba y se apuntaba a estas páginas y pues nos íbamos de aventura. Qué guay. Vamos a hablar un poquito de cómo ha ido evolucionando Allende los Mares, porque, bueno, lo has ido contando, tú te fuiste formando, ya eres capitana, de hecho vas a ser capitana próximamente en la Antártida, pero también te dedicas a que la gente, a que viajeros o bueno, a quien le apetezca conozca el mar, ¿no? A través de formaciones, también organizas travesías y yo estoy segura que, bueno, pues que a mucha gente tras escuchar esta entrevista le va a picar un poco el gusanillo, ¿no? De por lo menos probarlo. Sí, bueno, yo hago formaciones, sobre todo para gente que sabe un poco, pues para que vaya al siguiente nivel y se atreva a alquilar barcos, ¿no? Como patrones, pero luego también a gente que se inicia. Eso lo empecé hace poquito porque dije, bueno, o sea, dar la oportunidad a estas personas que quieren, pero que no saben ni cómo empezar. Y no recomendaría para comenzar del todo sacarse titulaciones, porque al final
no tiene sentido sacarse titulaciones si ni siquiera sabes lo que es, ¿no? Primero probar, ver si te gusta y luego ya pues ir obteniendo si quieres alguna titulación. Pero sobre todo, sí, yo hago clases, pero también recomendaría que si alguien no quiere dar clases, pero solo quiere vivir la experiencia, que también lo haga. Es que se puede, es bastante más accesible de lo que parece el mar. Y bueno, sí, yo las clases, por si alguien quiere echarle un vistazo, las tengo en mi página web, allendelosmares.com, y luego también en YouTube tengo un canal que ahora lo tengo un poquito más olvidado, pero hay toda una lista de reproducción dedicada al barco stop, con Sí, y ejemplos muy de... organizadito todo Sí, y está muy bien. Yo lo he estado bicheando para preparar la entrevista. pues sí, con ejemplos de personas pues, que lo han conseguido, de que no lo han conseguido, de un montón de consejos. Entonces, si alguien lo quiere probar, yo creo que le puede ayudar mucho el ver alguno de estos vídeos. ¿Y tú sigues sin tener tu propio barco? Sigo, después de 10 años, sin tener mi propio barco. Desde casi al principio he querido tener un barco, pero un barco esclaviza. Entonces, a ver, un barco es muy dedicado. No es del todo caro, depende del barco que tú quieras. Puedes tener barcos por 5.000, 10.000, 15.000 euros, o sea, no es del todo caro, pero luego hay que estar muy encima. Entonces, yo la verdad que me he movido un montón y por un montón de lugares. Entonces, al ver que yo tenía la oportunidad de alquilar barcos en diferentes partes del mundo y compartir estos gastos, yo decía, ostras, es que me sale mejor porque obvio que sería más bonito tener un hogar barco, ¿no? Pero al final hay que ponerlo todo en una balanza y yo me he sentido siempre muy libre. Con un barco quizá hubiera tenido otro tipo de experiencias, pero esa libertad yo creo que también he visto tantos casos de personas que tienen barco esclavizadas dentro del barco que no se pueden mover. Ya, que al final te va a limitar de esta Sí, capacidad de movimiento y libertad que tú tienes ahora mismo. claro. Entonces sí que me lo planteo y es una constante, o sea, todos los años digo, quizás el año ya, pero no sé qué pasa que termina por no serlo. Vale, vamos a la sección de minuto y medio. Esto es muy rapidito, ¿vale? Te hago durante 1 minuto y medio preguntas cortas que tienes que responder. ¿Qué libro recomiendas para leer mientras viajas? Petrel, de Julio Villar. ¿Destino favorito para viajar acompañada? Grecia. ¿Destino favorito para viajar sola? Brasil. ¿Qué consejo le darías a alguien que tiene pensado empezar a viajar por mar? Que no se lo piense 2 veces, que vaya por ello y que no desista. ¿Qué es lo que menos te gusta de viajar? Cargar con la mochila. ¿Tu comida favorita? Arroz. ¿Qué es lo que no te has atrevido a probar? Comprar un barco. ¿Dónde viajarías de nuevo sin dudarlo? A San Blas, en Panamá. ¿Qué destino no visitarías de nuevo? No me he quedado nunca con un mal sabor de boca. Bueno, pues la última, ¿eres de improvisar o de planificar? Improvisar bastante. Improvisar, sí. No te engañes a ti. Sí. Intento planificar, pero bueno, improviso. No te sale. Sí. Vale, vamos a ir acabando ya con la entrevista, pero antes siempre de terminar hago 2 preguntas que siempre son la misma. La primera es el tema del dinero, porque todos los viajeros antes de empezar los grandes viajes se preocupan por cómo voy a ser yo capaz de financiar mi viaje, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿tú cómo financias tus viajes? Yo al principio no gastando absolutamente nada. Para mí, por ejemplo, estas 3 semanas que pasé en Gran Canaria esperando un barco, no podía ni tomarme algo en el bar en el que estaba pidiendo barcos, porque decía, ¿cómo me voy a gastar el dinero en un café si mi presupuesto era de, no sé, maximísimo 10 euros al día? Entonces, no podía gastar dinero en absoluto. Luego fue cambiando y lo que hacía era ganar dinero en algunos barcos, pues haciendo algún traslado o de cocinera, o fui viendo que podía hacer un poco de dinero en los barcos. Luego también cuando alquilaba, pues si el alquiler costaba 2.000, pues a lo mejor decía, vale, pues son 2.500 a repartir entre todos, ¿no? Pues y me quedaba yo una parte. Así fue como fui haciendo al principio.
No era nada, la verdad, porque seguía sin gastar mucho, pero por lo menos... Pero te permitía viajar. Claro, por lo menos notaba como que no me iba hacia atrás, ¿no? No se iba como bajando el dinero, sino como que podía ir haciendo, hasta que luego sí que tuve una pequeña crisis de decir, ostras, se está desarrollando mucho este blog de Allende los Mares, pero yo no sé cómo sacarle partido. Veía a otros youtubers ganando dinero de YouTube o de la creación de contenido o con las marcas y yo decía, yo no sé ni cómo lo hacen. La transición a hacerme autónoma, luego decidí que lo de la creación de contenido para mí no entendía en absoluto cómo la gente monetizaba esto, entonces lo que hice es que me hice capitana y empecé a hacer formaciones y a ganar dinero de estas formaciones. La transición a autónoma fue un desastre porque no entendía absolutamente nada de los impuestos y solo trabajaba para pagar impuestos. Y hasta que empecé a entender un poquito más y dije, ostras, pues a lo mejor tengo que subir un poco el precio porque es que si no, no como. Y bueno, eso pues pasa mucho. Ha sido un poco la evolución. Y la otra pregunta, que ya nos has adelantado un poquito, es ¿qué planes tienes ahora? Pues mira, los planes ahora es seguir navegando, pero menos. Voy a ir a la Antártida esta temporada. La temporada allí es el invierno aquí, ¿no? Que es el verano austral. Voy a ir en noviembre y voy a ir en febrero. Voy a ir 2 veces. Pero luego voy a intentar calmarme un poco de navegar porque estoy desarrollando una plataforma de cursos online náutico con varios instructores para complementar las titulaciones oficiales que se quedan un poquito escasas, o al menos todos los que intentan aprender necesitan aprender más, y pues es un proyecto tan ambicioso que es muy grande y me da miedo, pero bueno, voy a intentarlo y a ver qué tal. Muy bien, y eso te requerirá pues tiempo y de estar en tierra firme. Voy a volver a tener mucho problema económico otra vez, porque esto ya es pasar de la transición de, si pasé de mochilera a autónoma, ahora paso de autónoma a emprendedora, de montar una empresa y bueno, pues a ver qué tal va este nuevo viaje. Bueno, pues seguiremos muy pendientes de él y vaya, y todos los que se animen con el mar, pues que estén atentos porque seguro que les pueden ir muy bien esa plataforma. Ojalá. Sí, la idea es que ayude a todo el mundo. Ahora sí que sí, pues nos vamos a despedir. Dile a todos dónde pueden encontrarte y dónde pueden seguir tus aventuras. Pues pueden encontrarme en allendelosmares.com, en la web, en Instagram, Facebook o YouTube. Allende es con doble Sí, yo lo pondré en las notas del episodio para que sea fácil que te encuentren. Y ahí hay mogollón de información súper valiosa para todo el mundo que quiera adentrarse en el mundo del mar. Pues muchas gracias, Laura. Paula, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo y por habernos explicado cómo es viajar por mar, como tú dices, un mundo tan desconocido para los viajeros y que espero que con esta entrevista le entre el gusanillo a más de uno. Te deseo lo mejor y que vaya todo muy bien. Ojalá haya más gente que se anime a viajar por mar. Muchísimas gracias, Laura, ha sido un placer. Y bueno, como siempre, muchas gracias a vosotros los oyentes por haber llegado hasta aquí. Ya sabéis que el podcast se publica los martes cada 2 semanas en todas las plataformas y que si dejáis un comentario, un me gusta, seguís el podcast o le habláis a alguien de él, a mí me estáis ayudando a llegar a más gente. A mí me podéis encontrar en Instagram o TikTok como 2 ruedas 2 pedales y en internet si queréis información sobre cicloturismo en 2ruedas2pedales.com. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!